Oramos. Oh Padre, eres tan grande. Es incomprensible para nosotros intentar medir tu grandeza, porque sería como intentar que un pequeño zancudo bebiera el océano. Pero lo que nos dejas ver de tu grandeza es esa fidelidad para con nosotros. Fidelidad que se mantiene firme e inmutable a pesar de nuestra infidelidad. No entendemos cómo es que tú tuviste a bien salvarnos y escogernos y abrir nuestros ojos para ver tu grandeza cuando nosotros nos resistíamos a verla y no queríamos verla. Pero gracias por tu fidelidad que es tan grande que enviaste a Jesús. Jesús, que tuviste a bien despojarte de tu divinidad y tomar forma como nosotros para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de la muerte que nos esperaba, la condenación eterna. Y no podemos más que decirte gracias y permítenos responder ante la revelación tuya. Líbranos de estar sentados aquí con nuestros corazones alejados de aquí. Líbranos de estar frente a una pantalla y sin estar pensando en lo que estamos escuchando. Y rogamos, Dios, que tú dejes ver a través de tu palabra tu señorío sobre todo lo que existe y aún sobre la muerte. Y que al ver tu señorío nosotros respondamos con una actitud de obediencia y servicio a tu llamado, porque tú eres, Señor, un Señor grande y fiel. En Cristo Jesús. Amén y amén. No podré hacer mucho preámbulo, así que por el tiempo iremos directamente al pasaje que nos toca estudiar esta mañana. Estamos estudiando una serie del Evangelio según San Mateo y quisiera pedirles que por favor presten atención al capítulo 9 y leeremos los versículos del 27 al versículo 34. Muchas gracias a todos los que están conectados, a aquellos que están en casa, pero también a cada uno de los hermanos que están aquí. Gracias por estar aquí. Confiamos que Dios nos proteja con su gracia infinita, pero que si aún pasara algo entre nosotros, nosotros sigamos confiando en que tenemos un Dios soberano que está en control de todo. Y gracias también a todos los que llegan temprano y toman todas las medidas de sanitización para este lugar. Gracias, muchas gracias. Quisiera entonces llamar tu atención al pasaje del capítulo 9 de según San Mateo, versículos del 27 al versículo 34. Daré lectura y estaremos viendo estudiando desde el versículo 14 hasta el versículo 38 de una manera muy general. Pero quisiera llamar tu atención a esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él
por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Si tú dices que Cristo es tu Señor y Salvador, tienes que recordar que esa verdad tiene grandes implicaciones. Y es que el tema del señorío de Cristo corre como un hilo conector a lo largo de las Escrituras. Y este tema nos muestra que la confianza de Cristo como Señor va de la mano con confiar en Él como Salvador. No podemos desasociar estas dos verdades. Si tú crees en Cristo como Señor, también estás creyendo en Cristo como Salvador, o viceversa. Si estás creyendo en Cristo como Salvador, estás creyendo en Cristo como Señor. El señorío de Cristo es lo contrario a lo que a veces se denomina creencia fácil, o la enseñanza de que la salvación viene a través de reconocer ciertos conjuntos de verdades teológicas que afirman que Cristo es el Rey del universo, el creador de todo lo que nosotros vemos. El señorío de Cristo, lo repetiré, es lo contrario a esta famosa creencia fácil o la enseñanza de que la salvación viene a través de reconocer o decir solamente un conjunto de verdades teológicas. Un pastor muy conocido, popular en nuestros días, en los últimos meses, John MacArthur, en su libro Evangelio según Jesucristo, dijo: el llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. El llamado de la fe es un llamado a someterse a la autoridad de Cristo y arrepentirse de su pecado. En otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo, porque él no puede aferrarse a su pecado y a la misma vez llamar a Cristo Salvador. No puedes aferrarte a tu pecado y llamar a Cristo como Salvador. Si crees en Cristo como tu Salvador, tienes que creer en Cristo como tu Señor. En este contexto del Evangelio según San Mateo capítulo 9, nosotros nos vamos a dar cuenta que esto es lo que Mateo nos quiere mostrar. ¿Por qué? Nosotros estamos viendo que Mateo tiene la intención de mostrarnos el señorío, la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. Hemos visto que ha estructurado su evangelio y en estos dos capítulos para mostrarnos que Cristo es el Señor de todo. De todo. Nos ha mostrado que Cristo es Señor de la salud, nos ha mostrado que Cristo es Señor de la tempestad, nos ha mostrado que a Cristo se le someten los cielos y la tierra, los demonios se someten a Él. Y ahora está llegando al capítulo 9, la última parte del capítulo 9, el versículo 18, y nos muestra que Cristo es Señor aún de la vida o de la muerte. No hay cosa que se pueda mantener firme frente a Cristo sin que se someta a Cristo. Y aquí nos muestra Mateo que los discípulos de Juan también están dudando acerca de quién es Él, porque ¿qué está enseñando Él? Porque parece ser que Él está enseñando cosas contrarias a lo que siempre habían escuchado. Y Mateo les muestra a través de la palabra de Jesucristo, hablando a estos discípulos de Juan y muchos fariseos que estaban alrededor de ellos, diciéndoles: sabes, yo estoy por encima de todo lo que ustedes esperaban. Yo soy lo que ustedes anhelaban. Aunque ustedes mismos están rechazando lo que ustedes esperaban, soy yo.
No es la ley lo que ustedes esperaban. Por eso dice en el versículo 16 del capítulo 9, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Versículo 17, ni echan vino nuevo en odres viejas. De otra manera las odres se rompen y el vino se derrama. Porque ha llegado algo nuevo que es mejor que todo lo que tú tenías como principios religiosos y estructura fariseica. Ha llegado lo verdadero. Y cuando el Señor Jesucristo se presenta como algo mejor y se presenta como el Señor aún de la vida y de la muerte, entonces se polariza la situación. Y mire qué está pasando en esta recta final de estas tres triadas. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y en los versículos del 33, segunda parte, al versículo 34, nosotros vamos a encontrar las dos respuestas que se comenzaron a mostrar como respuestas generales en el mundo en el que vivió el Señor Jesucristo. Porque Cristo es Señor y Él es el verdadero Señor, solamente hay dos respuestas. Y la primera respuesta es la que encontramos en el versículo 33, última parte. La gente que se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Por lo tanto, nosotros encontramos que en el Señor Jesucristo va a encontrar estas dos respuestas ante su evidencia de Señor. O le adoran o se burlan. De hecho, nosotros encontramos la burla como parte de esta respuesta. De no creer. Y es tan interesante porque después de mostrar su señorío sobre la vida y sobre la muerte, sobre la creación, sobre los demonios, mire lo que hacen en el versículo 24 del capítulo 9. Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme y yo soy Señor de la muerte. ¿Y qué hacían? ¿Puede leer junto conmigo la última parte del versículo 24? Se burlaban de Él. Se burlaban de Él. Así que el Señor Jesucristo encontró la respuesta a la evidencia de su señorío en burla, en desobediencia, como lo veremos en el versículo 27 al 31, y en una interpretación malévola de los hechos del Señor Jesucristo. Y en medio de esa burla incrédula, en medio de la adulación popular, encontraremos también personas que creen, pero también encontraremos, mire lo que encontramos en el versículo 35 al 38, un llamado para aquellos que en verdad están confesando a Cristo como Señor. Por lo tanto, en estas triadas que hemos visto de milagros desde el capítulo 8 y ahora concluyendo en el capítulo 9, me parece que la cúspide de estos milagros la encontramos en el versículo 18, cuando Jesús sana a la hija de Jairo. Porque Jesús está mostrando la máxima expresión de su autoridad al resucitar a una niña que estaba muerta. Pero ante esa revelación de su señorío, encontraremos las dos respuestas. La respuesta de seguirle a Él como Señor y como Salvador, o la respuesta de rechazarle a Él como Señor y Salvador. Y quiero decirles que no hay una respuesta neutral. O
¿Le tomas como Señor y Salvador o le rechazas como Señor y Salvador? Por eso intenté introducir este pasaje diciendo, si somos nosotros aquellos que profesamos tomar a Cristo como Señor y Salvador, o le creemos y le obedecemos, o le rechazamos. O le rechazamos, como veremos en un momento. David Burt, un comentarista, hablando acerca de esto, precisamente dice, la autoridad fehaciente de Jesús sobre la muerte es el fundamento sobre el cual se edifica la esperanza firme del creyente y con el cual se estrellará con confusión y vergüenza la burla del incrédulo. Por lo tanto, mi querido oyente que estás hoy aquí sentado, tú que estás conectado, quiero decirte que si tú no crees que Jesús es el Señor, será la roca con la cual choques en el día del juicio, o será la roca sobre la cual te aferres en el día del juicio. No es cosa sencilla. Pero porque Cristo es el Señor de la vida y de la muerte, ¿sabes? Tú debes servirle. Si en verdad crees que Él es Señor y Salvador de tu vida, tú debes servirle. Y surge la pregunta, ¿cómo es que yo puedo servirle creyendo que Él es el Señor de la vida y de la muerte? Y quisiera ver solamente 2 puntos en este sermón. El primero es porque Cristo es el Señor de la vida y la muerte, tú debes servirle creyendo y obedeciendo a su mandato. Creyendo y obedeciendo a su mandato. Y los 2 puntos van a iniciar precisamente con un verbo que es creer. Creer, porque tú no puedes tomar a Cristo y creer en Cristo, considerar a Cristo como Señor y Salvador sin que le creas. Pero quisiera llamar a tu atención al verso 27 al 31, porque aquí nos aparece un par de personas que creen y tendremos evidencia para saber y reconocer que creen, pero no obedecen. Por lo tanto, si tú crees que Cristo es el Señor de la vida y de la muerte, debes servirle creyendo en Él y obedeciéndole. Los 3 milagros entonces que encontramos en esta porción, y que son más 4 milagros que 3 milagros, porque ustedes recordarán que en la porción del verso 18 al verso 26 encontramos la resurrección de la niña, de la hija de Jairo, pero también la salud de una mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Inmediatamente después Mateo nos narra la salud que Cristo le da a estos 2 ciegos. La noticia de la resurrección de la niña se difundió por toda aquella región. Los ciegos divulgaron la fama del Señor Jesucristo por todas partes. Y ante la sanidad del mundo, las multitudes comenzaron a maravillarse. La verdad, la fama de Jesucristo corrió rápidamente. Sin embargo, una cosa es ser famoso y otra cosa es ser obedecido y reconocido como Señor y Rey. Una cosa es ser famoso y otra cosa es ser reconocido como Señor y Rey. Y Jesús rehusó a la fama, no quería ser famoso. Él quería ser lo que es, Señor y Rey. Querido creyente, persona que estás aquí, Jesucristo no vino a buscar grandeza humana. Jesucristo no vino a buscar grandeza humana. Él es quien es y debía ser aceptado como lo que era, Mesías y Salvador. Y aunque esto va a sonar, y si me pueden poner las diapositivas, y aunque esto puede sonar algo fuerte, quisiera que tú recordaras que a Cristo le fastidia la adulación sin la verdadera fe.
No importa cuánto tú puedas expresar que Él es fiel, misericordioso, bondadoso, paciente. No importa cuánto puede estremecer nuestras entrañas el reconocer su gloria. Si tú no le obedeces, a Él no le importa tu adulación. Y esto es lo que encontramos en estos dos ciegos. Y Mateo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe. Porque vean rápidamente, estos dos ciegos llegan al Señor Jesucristo diciéndole: ten misericordia de nosotros, versículo 27, última parte. ¿Y cómo le reconoce? Como el hijo de David. Esto es precisamente el cumplimiento de la profecía. Así que estos ciegos están reconociendo que Cristo es el hijo prometido de David, el cumplimiento de las promesas y de las profecías. Por lo tanto, ellos dicen: este es el hijo de David, el verdadero hijo de David, el esperado hijo de David. Y Jesucristo no les atiende inmediatamente. Pasa algunos momentos y llegando a la casa, versículo 28, vinieron a él los ciegos nuevamente y Jesús les dijo: ¿creen? Perdón. No sé a cuántos les chilló el oído ahí. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y mire la respuesta de ellos. ¿Cuál es la respuesta? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Es posible ser creyente pero no comprometerse con Jesús como Señor? ¿Es posible llamarle rey? Si ponen la siguiente diapositiva, ¿es posible llamarle rey, pero a efectos prácticos negar su autoridad real? Sí, es posible. Lo vemos. Pero eso no significa que Él sea tu rey y tu Señor. Sí, es posible promulgar con nuestra boca algo. La pregunta es: ¿tenían fe estos ciegos? Pues lo que el Señor Jesucristo nos dice, entonces, versículo 29, les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Y qué pasa? Son sanados. Son sanados. Y los ojos de ellos, versículo 30, fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie los sepa. Ahora, el punto de Mateo no es mostrarnos la evidencia de que ellos fueron sanos, sino que el punto de Mateo es mostrarnos la reacción de ellos después de ser sanos. Algunas personas creen de una manera impulsiva. Están dispuestos a probar todo, absolutamente todo, por si acaso. Son volubles. Hoy creen en esto, mañana en aquello. Su fe no es constante ni duradera. Por otro lado, encontramos a personas tímidas. Quieren creer, pero les asedia de las dudas y los temores. O cuando creen, quieren que su fe permanezca clandestina. Y aquí encontramos estos dos ejemplos. En el capítulo 9, versículo del 18 al 26, encontramos una mujer tímida que solamente ¿qué? Toca el borde de la vestidura del Señor Jesucristo. Y encontramos aquí a los osados que dicen: probemos de todo, y dicen que Él es el que es, y pues debemos de creer que Él es el que es, y por lo tanto confesemos y promulguemos quién es Él. Y Jesús conoce el corazón de cada persona y no quiere que nadie le siga por un mero impulso momentáneo.
ni que nadie sea su discípulo en secreto. Él desea cultivar en todos una fe robusta. Él desea que el verdadero discípulo tenga una fe bien arraigada y permanente ante cualquier acechanza y que pueda obedecer. Estos ciegos parecían tener todos los elementos para ser discípulos porque tenían la respuesta correcta, tenían el conocimiento correcto, tenían la profesión correcta, tenían la creencia correcta. Pero, uno podría decir, ¿qué de malo tendría haber hecho lo que hicieron los ciegos? ¿Qué hicieron los ciegos? Versículo 31. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y alguien pudiera justificar diciendo, pues no ese es el llamado de Dios como lo encontramos en Primera de Pedro. Sois pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Sí, eso es verdad. El problema es que existe el verso 30 y no pasa del 29 al 30. Y el 30 hay un mandato claro de parte del Señor Jesucristo. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, ¿qué? Mirad que nadie lo sepa. La expresión que el Señor Jesucristo utiliza aquí es una expresión tan fuerte porque está expresado este verbo que de por sí el verbo es muy fuerte, pero tiene una connotación de una fuerza mucho más fuerte que el verbo fuerte. Casi está regañándoles, diciéndoles, hey, no vayan a salir hablando de esto. ¿Por qué les dice y por qué Mateo utiliza esta forma al expresar que Jesucristo les dijo, mirad que les encargó rigurosamente? Porque Jesucristo conocía el corazón de estos ciegos y les dice, este es el mandato, no lo hagan. Y eso me hace pensar en el joven rico. Recordarán ustedes al joven rico. Todas las cosas las he hecho desde mi juventud. Así que yo soy parte del reino. Solamente te pido una cosa. Bebe de todo lo que tienes y dalo a los pobres. Soy tan bueno, soy tan perfecto. Ok, yo conozco tu corazón. No hagas esto o haz esto. Y hermanos, no importa qué tan bueno tú y yo nos creamos, si tú y yo no obedecemos a lo que Dios dice, Él no es nuestro Señor. Ahora, no estoy hablando de que seas perfecto en toda la obediencia, pero si tu vida no es una vida de continua obediencia y de lucha por obedecer al mandato de Dios, entonces tú no eres su discípulo. No eres su discípulo. El señorío de Cristo no es algo que alguien descubre y luego se rinde a ello una sola vez, sino miles de veces. No solamente es reconocer a Cristo como tu Señor para que te sane, sino es reconocerle a Cristo como tu Señor para vivir y salir de allí, de ese espacio donde te sanó y obedecerle a Él. Estos dos ciegos decidieron someterse al señorío de Cristo, a su salvación en ese momento. Pero al salir de allí, decidieron no someterse al señorío de Cristo. Por lo tanto, el señorío de Cristo no es algo que tú descubres como una vacuna que te vas a poner y de ahí en adelante no importa cómo vivas, sino que ya reconociste a Cristo como Señor una vez y de ahí puedes vivir como tú quieras. No,
Es la sumisión a su señorío lo que está en juego cada vez que nosotros somos tentados a pecar cada día. Y allí cuando tú y yo estamos tentados a pecar, tenemos que pensar en el señorío de Cristo. Que ya no vives tú ni que vivo yo, sino que Él vive en nosotros. Ya no es tu vida, ya no es mi vida, es la vida de Él en la nuestra. Mi querido creyente, hoy debes recordar que si crees que Cristo es el Señor de tu vida, debes obedecerle. Si tú reconoces a Cristo como el Señor de tu vida, debes obedecerle. Capítulo 7, versículos 24 al 27, y por cuestión de tiempo lamento no poder invertir los minutos necesarios para leer cada uno de estos pasajes, pero quisiera animarte a que tomaras nota y por favor piensa en esto. Esto no es algo que puedes pasar de soslayo o brincarte. Piensa en esto, pensemos en esto. Mire Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye las palabras mías y las pone en práctica, este será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y podemos leer hasta el versículo 27. Pero mire también Mateo 12, 48 al 50. Pero respondiendo él, al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía la higuera plantada en su viña y buscó fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar el fruto de esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Por qué he de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. ¿Cuál es el fruto? Pues mire cuál es el fruto según Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. No importa qué tan bella parezca esa vid, si no lleva fruto, será cortada y será echada. Y esto es lo que resuena en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A Dios no le impresiona la profesión que tú hagas de Él. Él desea la obediencia. Y surge la pregunta: ¿pero cómo cuando no puedo? Es que no puedes obedecer, no puedes obedecer. Pero Él puede producir en ti lo que tú no puedes producir. Él es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cada día, Señor, dependo de ti para poder obedecerte. Mira mi incapacidad de obedecerte, no puedo. ¿Puedes tú obrar en mí para obedecerte? No puedo ser paciente con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Me desespero con tanta facilidad. No puedo obedecerte amando a mis vecinos, amando a mi suegra, mi cuñada, mi cuñado. No puedo. ¿Puedes tú producir eso en mí? No puedo. Hermano, porque Cristo es el Señor de la vida y de la muerte, tú debes servirle creyendo y obedeciendo a su mandato. Pero el segundo punto es: porque Cristo es el Señor de la vida y de la muerte, tú debes servirle creyendo y siguiendo su ejemplo.
Versículo 35 del capítulo 9. Como ustedes han visto, no hemos hecho un análisis exegético o detallado de cada una de la porción por ser una porción extensa, pero confío que ustedes puedan ver el punto del pasaje y la intención del Espíritu Santo al inspirar a Pedro al mostrarnos esta triada. Pero termina entonces aquí esta porción. Recuerdan que cada triada o los 3 milagros siempre venía después de esos 3 milagros una invitación o venía una enseñanza acerca del discipulado. Y ahora Mateo nos va a mostrar que este es los últimos 3 milagros que él está describiendo, menos en esta estructura, y nos va a mostrar ahora esta invitación al discipulado. Pero nos va a mostrar algo del carácter de Cristo y de la función de Cristo mientras estuvo en su ministerio terrenal. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es interesante que Mateo ha trazado también cierta evolución a la reacción que la gente tenía. Nos ha mostrado el creciente desprecio y animosidad de los líderes religiosos, pero también nos hace ver que había una gran demanda de salud que estaba recibiendo el Señor Jesucristo. Recorría toda la ciudad. Y cabe mencionar que Mateo no está diciendo que Jesucristo anduvo por todas las ciudades de todo el país, sino más bien está hablando a esa región de Galilea. A esa región de Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque Jesucristo cuando vino, no vino con vestidura divina, sino que decidió limitarse. Él decidió limitarse, como lo encontramos en Filipenses capítulo 2, a ser hombre. Y él no tenía la capacidad en su humanidad para sanar a todas las personas que estaban en todo el mundo, sino que él decidió influenciar a una región en su ministerio terrenal. Ahora, en estos versículos encontramos que no solamente nos está mostrando que Jesús estaba en esa región influenciando, sino que nos dice la forma en que lo está haciendo. Y no solamente lo está haciendo como un registro histórico, porque mire, enseñando en las sinagogas de ellos, y nos dice cuál es la forma en que lo está haciendo. Número 1, enseñaba en todas las sinagogas. Hay 3 verbos ahí. Enseñando, ¿ustedes pueden descubrir el segundo? Predicando, y número 3, sanando. Esas son las 3 razones del por qué Jesucristo vino a influenciar, y la forma en que lo estaba haciendo es: primero enseñaba, predicaba y sanaba. Y entonces Mateo nos está dejando ese registro para decir: el discípulo que reconoce el señorío de Cristo va a seguir el ejemplo de Cristo como su Señor. Y está dejando claro registro para que nosotros no dudemos de cuál es el llamado que Dios nos está dando a nosotros. Y de hecho, nosotros encontramos en el capítulo 10 la invitación a esos y el llamado a esos 12 discípulos que él toma. Y esto es muy interesante. Cuando vemos este bloque del versículo 9, del capítulo 9, perdón, del versículo 35 al capítulo 10, versículo 4,
nosotros vemos que Cristo les muestra el ejemplo del maestro para que ellos hagan lo mismo que el maestro está dando, pero no solamente les dice qué es lo que deben de hacer, sino que les da el poder para hacerlo y les da todas las herramientas para hacerlo. Porque Cristo es el Señor. Él no va a enviar a nadie y no va a convocar a nadie sin antes darle todos los recursos para que cumpla el llamado. ¿Y cuáles son las características que nosotros encontramos en estos versos del Señor Jesucristo para poder seguir su ejemplo? Ya vimos que Él enseñaba, predicaba y sanaba. Pero es de llamar la atención el verso 33, porque pareciera ser eso un registro algo académico, que quizá algunos de nosotros podríamos decir, bueno, pues entonces el llamado de Dios es a enseñar, predicar, y quizá no podemos decir sanar como si fuera un don, pero quizá orar por los enfermos y compadecernos por ellos en el sentido de tener a ellos en mente. Pero quisiera que prestaras atención a este verso, versículo 33, porque hay un ejemplo allí que tú y yo debemos de prestar atención. Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo de qué es lo que hace, pero nos muestra cuál es la razón del por qué hace lo que hace. ¿Y cuál es la razón del por qué lo hace? Porque esas personas están sin rumbo. No hay luz que les guíe, no hay brújula que les dirija hacia un lugar. Están como ovejas que no tienen rumbo. Al ver las multitudes tuvo compasión, y la expresión que utiliza Mateo cuando lo escribe es una expresión que tiene una implicación de moverse desde las entrañas, un sentimiento. Es más que solamente tener una compasión superficial diciendo, ay, pobrecito, hay que darles algo. No, Jesucristo tuvo una compasión extrema, interna, que le llevó a pedir y a clamar por esos que estaban sin pastor. Y usa dos analogías. Versículo 36 nos dice la primera analogía, ovejas. A estas personas que no tienen rumbo, que no encuentran el señorío de Cristo, que no ven la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, estos nos los muestra como ovejas. Pero en la segunda parte del verso 37, entonces dijo sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces ahora utiliza una analogía de trigo, de cosecha, como un agricultor, Y hermanos, déjenme aplicar esto. Nosotros estamos viviendo en una época individualizada, sumergida en nuestros propios intereses, que en muchas ocasiones nos hemos olvidado de ver a nuestro alrededor. Y porque no vemos a nuestro alrededor, no tenemos compasión. Nos hemos vuelto fríos. Y este distanciamiento social en el que estamos viviendo ha venido a sacar de nosotros lo que ya estaba en nosotros, nuestro egoísmo. Pero quiero decirte que el discípulo no puede vivir en un mundo caído sin tener compasión de ese mundo caído. El discípulo no puede vivir en un mundo caído sin tener compasión, sin que tus entrañas se estremezcan ante un mundo caído.
¿Cómo no compadecernos y cómo no estremecernos por aquellos que no tienen la oportunidad de ver a Cristo como su Señor? Aquellos que divagan en el mundo, buscando sentido al mundo a través de la filosofía, a través de el placer, a través de la herejía. ¿Cómo no tener compasión? Y sabes, muchas veces tú podrías tener compasión de los niños de África diciendo, ay, pobrecitos, no tienen hambre. Pero quizá en tu propio hogar hay alguien que está muriéndose porque no tiene rumbo en su vida. Quizá es tu propio esposo, tu propia esposa, tus propios hijos. Quizá es tu propio familiar. Quizá es tu vecino que lo ves todos los días, que anda sin rumbo alguno. Pero como estamos sumergidos en nosotros mismos, hemos perdido. Hemos perdido. Hermano, porque Cristo es el Señor de nuestras vidas y de la muerte, porque Cristo es Señor de la vida y de la muerte, tú debes servirle creyendo en Él y siguiendo su ejemplo de sumisión, de sacrificio. Y quisiera terminar llamando tu atención al verso 38, diciendo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quizá esto muchos de nosotros lo hemos malinterpretado, creyendo que lo que Jesucristo está diciendo es que solamente este llamado es para aquellos obreros. Y tú puedes decir, bueno, sí, voy a seguir orando para que Dios envíe obreros a su mies. Pero ¿sabes? Si Dios te ha escogido a ti para que puedas ver su señorío y reconocer su señorío en la vida y en la muerte, tú debes servirle en cualquier lugar donde estés. Tú eres ese obrero. Tú eres ese obrero. Este no es un llamado a una persona de élite espiritual que está en cierta función dentro de la iglesia. Esto es para pastores, para ancianos, para diáconos. No, eso es para ti. Dios te está llamando a tener compasión por esas personas en las que tú conoces, que nadie más conoce de esta iglesia, pero que tú puedes ser de influencia. Por lo tanto, rogad al Señor. Mi amada iglesia, Dios nos ha mostrado por medio de su palabra que Cristo es el Señor. Él nos ha mostrado a través de estos milagros que Él reina sobre todo lo creado, sobre las huestes espirituales de maldad, sobre todas las enfermedades. Él reina sobre la vida y sobre la muerte, porque Él es el Señor de todo. Tú debes rendirte a Él en obediencia y siguiendo su ejemplo. La pregunta es, ¿tú le conoces como el Señor de tu vida? ¿Ves más de Él en ti y menos de ti en ti mismo? Eso solo lo puede producir el poder transformador del Espíritu Santo que habita en todos aquellos que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Hoy es un buen día para que tú creas en Él. Pero también quiero aplicar esto. No tienes que ser un pastor de tiempo completo para ser un obrero de la mies. No tienes que ser un pastor de tiempo completo para ser un obrero de la mies. De hecho, todo creyente es un siervo que Dios quiere usar para que la mies sea cultivada, ovejas sean dirigidas para aquel día cuando el Señor venga. Por lo tanto, porque Cristo es el Señor de la vida y de la muerte, tú debes servirle, creyendo y obedeciendo a su mandato y siguiendo su ejemplo. Oremos. Señor, hoy queremos rogarte que tú uses esta enseñanza para recordarnos que no basta con pronunciar tu señorío. Es necesario que te obedezcamos. Y no basta con que creamos que otros son llamados a servirte. Nosotros somos llamados a ser obreros de tu mies. Y permite que cada día nosotros recordemos esta verdad y vivamos el resto de nuestros días obedeciéndote para gloria tuya. En Cristo el Señor lo pedimos. Amén.